Encontramos aquí nuevamente en el programa Libertad con Responsabilidad para continuar con este tema de la crisis político-económica en nuestro Perú. Nos encontramos ahora con la presencia de nuestro colega, amigo Yair Alberto Córdoba Ramírez, con quien vamos a conversar con respecto a esa coyuntura político-económica, respecto de la vacancia y otros temas que pueden ir saliendo a la luz de esta conversación. Adelante, mi estimado Jair. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos los televidentes de Canal Veraz TV, Canal 23. Muy agradecidos también nuevamente de estar con ustedes. José, gracias por la invitación. ¿Y qué más para no ser, bueno, no creo que nadie sea indiferente como para tratar ese tema coyuntural, político y de gobernabilidad actual en el Perú, ¿no? Entonces, vamos a estar un poco debatiendo, más que debatir, yo creo que a, a tratar de encontrarle algunas aristas a estos últimos eventos en el Ejecutivo, así como en el Legislativo, y que definitivamente todo lo que pase ahí va a redundar en el tema, en la sociedad, pues, ¿no? Entonces, gracias, José, estamos acá para compartir. Muy bien, muchas gracias, estimado amigo Jair, por tu participación en este programa. Bien, la situación en la política, bueno, el sistema político que tenemos en nuestra realidad problemas. Lo político, bueno, es una situación que escapa, digamos, a lo que podamos hacer nosotros, ¿sí? Pero queremos inyectar una crítica y por ahí algunas propuestas, ¿no? Vemos que los problemas actuales, por ejemplo, el tema de la corrupción, la inseguridad, el tema de la economía, el desempleo, la falta de trabajo, ¿no? Que son temas álgidos, el tema de la pobreza, siguen siendo los mismos problemas de muchos años. O sea, cada año hay los mismos problemas, pero nuestras autoridades, hablo de los congresistas, en el Ejecutivo, los ministros, el presidente, no atienden a solucionar estos problemas reales de nuestros conciudadanos, pero se enfrascan en una guerra política, jurídica, por obtener el poder, dominar a los otros, tener el control de las instituciones para obtener el mayor beneficio. Y se ha dado con lo que venimos arrastrando ya del 2016, 17, bueno, poniendo estos últimos años, con lo de la caída del gobierno de Kuczynski, que entre paréntesis lo llamaban el presidente del lujo, nos pintaban como el mal menor comparado con el grupo de Keiko Fujimori. Mira, luego lo vacaron, vino a gobernar desde Canadá, me río, y después pasó a Canadá, el señor Vizcarra, luego lo vacaron, pasó al señor Merino, me parece, Merino, luego unos cuantos días, el señor Sagasti, y luego se convocó a elecciones y se eligió al, comillas, profesor Pedro Castillo, y luego por sucesión presidencial pasó a la señora Dina Boluarte, y ahora pues terminó vacada para ser presidente, un miembro, un afiliado militante de Somos Perú, que entró como accesitario también del señor Vizcarra. Ahora bien, ¿cuál es tu opinión, estimado colega Jair? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Qué es lo que tienes que decir? ¿Cuál es tu mensaje? Adelante, te escuchamos. Pues definitivamente esta semana y como todas las semanas el tema político a nivel nacional ha estado muy movido, y más estas últimas 72 horas ha estado bastante movido, y en donde se ha tenido que definir prácticamente las riendas nuevamente de nuestro país. Entonces, no estamos hablando de algo menor, pues no estamos tratando estamos tratando
con aquella persona que tiene esa investidura de llevar las riendas, tanto político como social, económico, de nuestro país. Y pues esto que ha pasado hace 72 horas, hace unos pocos días, o hace unas pocas horas, perdón, denota y desnuda nuevamente la inestabilidad política en la que vivimos en nuestro país. José, definitivamente vivimos en una inestabilidad hace mucho tiempo, y esto ha desencadenado a que las autoridades, en este caso, pues no, desde el legislativo como del ejecutivo, tiendan o empiecen a tener redes de manipulación, de cálculo político, ¿no? Para sus estrategias básicamente personales, partidarias ¿no? De grupos políticos, ¿no? Que lo que hacen es pues solamente buscar su beneficio. Entonces hemos visto pues cómo se ha venido desencadenando un montón de situaciones desde que asumió la presidencia la señora Boluarte, sucesos que en definitiva han ido en alza. Hablamos de nivel de seguridad, ¿no? Hablamos de corrupción, hablamos incluso hasta del trato a nivel social, el acercamiento a la población que ella o que un político, ¿no? De esa investidura tiene que tener con él. Y a eso seguramente lo vamos a tratar también luego, porque es parte muy importante el tema de la cercanía con la población. Pero esta vacancia, bueno, quisiera decir que se cae de Madura, pero Madura estuvo desde los 2 primeros meses que estuvo Dina Boluarte. Entonces nos preguntamos, ¿no? Y se pregunta mucho la gente, la población, se evacuó en menos de 24 horas. ¿Y qué pasó los 2 años anteriores que no se pudo vacar? ¿Y por qué? Y no quisieron, ¿no? Entonces, irónicamente, las mociones y el apoyo de las bancadas en bloque, sobre todo vienen de aquellas 2 bancadas que colocaron, o bueno, que estuvieron sosteniendo a Dina Boluarte en el poder todavía, ¿no? El fujimorismo y APP, Renovación Popular, ¿no? Entonces, son estos grupos políticos que en su momento, y podemos remitirnos a las votaciones de las sesiones llevadas a cabo en el Congreso, en los momentos en los que se presentó mociones en contra de la señora Boluarte, la expresidenta, cómo estas bancadas en bloque blindaron prácticamente, pues, ¿no? Entonces, quisieron sostener a la expresidenta, y pues ahora, ya con estos últimos hechos delincuenciales, pues, ¿no? De inseguridad que vive el país, las marchas, las protestas insostenibles, no desde hace unas horas o hace unos días, sino desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, ya con estos sucesos, evidentemente ya era... ya pues habría que tener cara de palo para continuar sosteniendo pues, ¿no? a la presidenta, o tratar de, incluso José, antes de la presentación de las mociones, estos dos grupos políticos intentaron bueno, darle una especie de salvavidas a la presidenta con el llamamiento a los ministros, pues, ¿no? Para ellos convocarlos al Congreso. Como no se pudo, en todo caso no se aprobó, se convocó en todo caso a la señora Boluarte, ¿no? Que no asistió, y es ahí donde se desencaña todo. Ahora, debemos también fijarnos también los motivos por cuales ha sido vacada la señora, la expresidenta. Fueron 4 mociones de vacancia. Una de ellas ha sido, bueno, la vacancia obedece a la causal por moral, por incapacidad moral permanente, ¿no? Y estas se sustentan en el tema de abandono de cargo. Era uno de ellos, cuando
sin poner reconocimiento al legislativo y a las autoridades competentes conforme la normativa en ese momento o en este momento vigente para dejar el cargo de presidenta, ¿no? Ya sea por algún tipo de licencia, no lo hizo y ya, pues, ¿no? Por la prensa que también hizo su trabajo de investigación, se notó que se abandonó el cargo por hacerse unas cirugías estéticas. Entonces, esa negligencia, tanto funcional como los actos que derivaron en ese abandono, que prácticamente obedecen a un tema de corrupción, pues, ¿no? Entonces, esa fue una de las causales, ha sido también el tema de la seguridad, de la inseguridad, ¿no? El tema del reloj, del Rolex Gate. Entonces, esas en todo caso han sido básicamente las causales por las cuales ha sido vacada. Entonces, las marchas que hubo, o las marchas que han habido a través de estos bastantes colectivos, ¿no? Juveniles y también algunos otros ya existentes, quisiéramos tratar, o al menos particularmente quisiera tratar de que esas marchas hayan valido la pena, pero considero y estoy en total acuerdo con aquellos colectivos que aún su rol, o sea, que no hay satisfacción en que las marchas, con el resultado de esas marchas, o sea, a ver, no se está, o no podemos estar satisfechos con el resultado que haya desencadenado a través de esas protestas, ¿no? Creo que deberíamos, bueno, se debería seguir reclamando, se debería seguir alzando la voz para que no solamente, pues, nos contenten con una vacancia que presuntamente el Congreso viene a ser ahora el salvador del país, al decir, sí, ya, bueno, ya la vacamos y ya todo se solucionó, cuando sabemos que el legislativo encabezado o siendo la mayoría de Fuerza Popular, pues, y otro bloque político, prácticamente han estado manejando o co-gobernando con el Ejecutivo. Sí. Entonces, eso, pues, no, básicamente es una apreciación inicial respecto de la vacancia de la presidenta. Claro, pero si nos damos cuenta nosotros, ahí, o sea, políticamente, el sistema político tiene estas crisis, ¿no? Que no son recientes. Esa es una coyuntura actual, ¿no? Es la fotografía del momento, esta crisis. Pero en el aspecto económico no estamos tan graves que digamos, o no nos ven tan alicaídos económicamente. Por ahí como que podemos ir mejorando. Entonces, se está viendo que el sistema político está ya desastrosamente sin ninguna opción. Lo que me parece que los que están en el gobierno, llámese Congreso de la República, también tienen culpa en esta crisis, porque como partidos políticos, a pesar de tener dinero que se les está dando, se les está financiando durante todos los periodos que se mantienen en el Congreso como partidos políticos, no están sirviendo para cooperar a solucionar o evitar crisis políticas, porque todos quieren una cuota de poder, todos quieren controlar a los demás, y eso en filosofía política pues es totalitarismo. Claro, o sea, por ejemplo, y eso lo notamos ahí en las últimas actividades que hubo en el Congreso, el momento antes del tema de la vacancia. Definitivamente se había llevado pues a cabo el tema de las mociones, posteriormente, bueno, por un tema constitucional, la asociación tendría que darse, pues, ¿no? Con el presidente que en ese momento era de la mesa directiva del Congreso, ¿no? Pero un grupo político también en minoría dentro del Congreso, pues presentó también su censura para la mesa directiva actual, ¿no? Sí. Porque se entendía que
aquella mesa directiva que tendría que estar vigente a la fecha era aquella que se encargue, que sea también una transitoria, ¿no? Que esté a cargo de... Entonces, recordemos que este pedido por este pequeño grupo político no fue atendido, pues evidentemente porque no son mayoría. Entonces, tenemos el cálculo político, como dices tú, ¿no? Pues no, Fuerza Popular, quieras o no, lamentablemente así es, ¿no? Y tal vez no todas las personas sean iguales, pero la masa política en ese grupo, pues no, está encabezada por alguien que denota y evidencia demasiada ambición política. Entonces, eso hace de que, bueno, la minoría que haya pedido la censura de la mesa directiva, que debió hacerse, considero yo, por ejemplo, debió hacerse, porque si tenía que limpiarse todo, ¿no? Pero, bueno, no se consideró, y evidentemente al asumir Gerí la presidencia, tendría que asumir Ropligliosi la mesa directiva. Entonces ya tenemos a Fuerza Popular encabezando el Congreso, ¿no? Entonces, el Congreso, la mesa directiva, la presidencia del Congreso, es toma de decisiones, es tener el poder, es ser parte del poder. Entonces, ellos así, considero yo, empiecen a ganar de a poquito, se sienten ya con cierto poder, y eso hace de que la inestabilidad siga, ¿no? José, es que el asunto va, yo lo veo así. Tienes una gota de poder, quieres un vaso de poder, quieres más. Es como una codicia, es un egoísmo que tenemos o que tienen estas autoridades, y veo también la falta de ética en las autoridades al gobernar. Falta de ética porque solo están pensando en su beneficio y no consideran el servir bien a los demás. No solucionan los problemas urgentes que tenemos, como la delincuencia que está como que me da la sensación de que está cogobernando con las autoridades de turno. Hablo del Congreso y de la presidencia. O sea, aparentemente dicen, vamos a luchar contra la corrupción, vamos a luchar contra la inseguridad. Tenemos leyes contra la inseguridad. Sí, hay más de 40 normas, entre leyes orgánicas y leyes de menor rango, pero el Código Penal incluso lo modifican, lo cambian, pero no se ve en la realidad una verdadera lucha frontal contra la delincuencia, contra la corrupción, porque ellos mismos son parte porque eso es lo que se ve. Ahora, con respecto al tema coyuntural actual, aquí lo que estamos viendo es una tragedia ya anunciada. Una tragedia anunciada. Y que, ¿cómo crees que se pueda mejorar esta crisis? ¿Tú crees o avisoras algún elemento, alguna circunstancia, o algún líder que pueda decirle a su agrupación política, ¿sabes qué? Para el Perú queremos esto, que avasalle en lo que demanda el pueblo para mejorar la situación actual? ¿Tú crees que tenemos a un liderazgo o una agrupación líder de estos 40 y tantos partidos para poder enfrentar o solucionar estas crisis en el corto, mediano o largo plazo? Mira, lo que pasa es que existe nosotros, por ejemplo, tenemos ciertos criterios guiados por la ética, por la moral, ¿no? O guiados por tal vez, pues, ¿no? Principios que traten de habilitar una buena gobernabilidad, o al menos ideas que sean base para proyectos o para políticas de Estado sostenibles en base a buenos principios, y a la moral y a la ética, ¿no? Que deberían ser aquellos, ese sostén. Pero en definitiva, los partidos existentes, las agrupaciones políticas existentes actual, no dan cabida a eso. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos pues a los partidos actuales
y como bien dices tú, ¿no? Ideas frescas, juventud, políticas nuevas, ¿no? Con el acompañamiento de la modificación social actual hay, pero el mismo partido, la misma agrupación política, cuando un joven quiere intervenir, es como que si te pidieran un currículo para barrer acá en Chulucán. Entonces, es una valla muy, muy alta, es un muro por romper que a veces uno como joven no puede hacer. No encuentra ese espacio, o tal vez lo ve como un espacio, pero al momento de querer incorporarse, se topa como un muro grande. ¿Por qué? Porque los llamados grupos de jóvenes o los políticos jóvenes, ¿no? No tienen tal vez ese interés que debería darle las cabezas políticas en ese momento. Yo recuerdo mucho los partidos tradicionales, ¿no? Acción Popular, el APRA, ¿no? Como tenían su escuela de jóvenes, pero de formación política. Entonces, de formación política en base, pues, a los principios que debería regir un Estado en democracia. Ahora tenemos, sí, también, seguramente los grupos de jóvenes organizaciones de jóvenes dentro de partidos políticos, pero más que impartir principios, se adoctrina, ¿no? Se domestica incluso, salvando los términos, se domestica, se quiere lavar el cerebro a los jóvenes. Pero eso es lo que está pasando actualmente y no desde los partidos, y que me parece bien tu punto de vista. Es verdad, se está perdiendo la formación que antaño había, pero para una determinada corriente. Socialismo. No pasamos de esa corriente ideológica de socialismo, ¿no? De creer que el papá gobierno te va a solucionar la vida, no va a solucionar la vida a todos los peruanos. Eso no es la función del gobierno. La función del gobierno, como reiteradamente lo decimos acá y nuestros seguidores lo saben, acá decimos, el gobierno tiene tres funciones básicamente. La función de defendernos, de darnos seguridad. La función de administrar justicia en igualdad ante la ley, sin discriminación, y la función de realizar obras básicas de infraestructura. Tres funciones básicas desde la filosofía política, corrientes ideológicas que tendría que hacer el gobierno. Entonces, cuando lo que tú manifiestas está bien, ¿no? Que se debe formar, lo hacía el APRA, Acción Popular, un partido PPC, Partido Popular Cristiano, ¿no? Tenía formación, claro, pero esa formación era ideológica, y tú bien lo dices, salvando los términos, para centrarlos en sus ideas, ¿no? Sí. ¿Ya? Para solamente pretender socialismo. Y te digo socialismo, ¿por qué? Porque si nosotros revisamos, ¿qué es lo que tenemos en el Perú? Es empresas estatales. Y empresas estatales es parte de los 10 puntos del manifiesto comunista de Karl Marx con Engels, ¿no? Entonces, este manifiesto comunista que lo plasmaron en 10 puntos para regir a la colectividad, ¿no? Del gobierno, era un totalitarismo también, ¿no? Y entonces de ahí se vienen generando leyes para abonar a los 10 puntos del manifiesto comunista. Centralización de los medios de comunicación, lo que hizo el APRA, Alan García, en su primer gobierno. Claro, en su primer gobierno. Sí, el primer gobierno, claro. Nefasto. Sí, dijo, vamos a centralizar los medios de comunicación. O en el segundo gobierno, no recuerdo bien, pero, o sea, la formación, la que tú hablas, está bien en los jóvenes, pero deberían decirle, oye, hay en ideología política o en filosofía política, hay socialismo, hay también lo que es libre mercado, ¿no? Y hay una tercera vía por ahí que lo menciona con lo que Chesterton, no sé si habrás leído algo de Chesterton, Chesterton hablaba pues de que tener al individuo con su familia, ser propietarios, incluso tener propiedad en subsuelo para poder hacer el negocio directamente con los grandes empresarios, ¿no? Y no depender de que el Estado, hablando de concesiones, el Estado brinde las concesiones a las transnacionales
o nacionales con poder adquisitivo, como hay empresas mineras nacionales, para que estas empresas sean las que vayan y usufructen lo mineral del subsuelo. No, entonces la posición del capitalista o del verdadero capitalista, como dice Chesterton, es que tengamos la oportunidad de ser propietarios nosotros también del subsuelo y decir, oye, concesionario, o oye, tu empresa, vas a negociar con nosotros. No queremos minería aquí, listo, se acabó. Pero no. Ahora, actualmente, lo que tenemos es un sistema donde el gobierno le cede la propiedad del subsuelo y se pelea con los que están viviendo ahí. Y casos de minería hay. Entonces, esa formación ideológica no ayudaría tampoco. Y en el colegio es peor. En el colegio y en la universidad, tú te das cuenta, ¿qué nos enseña? Socialismo, leyes malas. Leyes malas, y como dice acá Eddie en el Facebook, nos dice, el sistema de leyes malas de la época de Velasco ya no da para más. Reformas urgentes. Y vuelvo a lo mismo. Los 40 y tantos partidos políticos que están ya inscritos en el ROC para proponer las acciones para sus elecciones, para las elecciones que vienen el próximo año. Entonces, he escuchado que algunos de estos partidos digan, ¿sabes qué? Queremos hacer tales reformas, o proponen más de lo mismo, de solucionar la delincuencia, solucionar la pobreza, pero así nomás en generalidades, y no te van a decir el cómo. No, definitivamente las aristas sobre gestión y de gobernabilidad por parte de las agrupaciones políticas obedecen simplemente a intereses partidarios, intereses de grupo político, digamos, en concordancia con la mayoría de las empresas que sostienen, digámoslo así, la economía. Y ahí pues hipotecamos cualquier tipo de políticas de Estado que se quiera proponer, ¿no? Lo hemos visto en muchas ocasiones, aquellas que tratan con la inseguridad, aquellas que tratan con el tema de salud, con el tema de educación, con el tema de la alimentación en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, cuando se propuso el tema de los octógonos. Allá, todos, ¿no? Para la salud pública, ¿no? De los alimentos. Aquel grupo que levantaba la voz de querer lo mejor para el pueblo, ¿por qué oponerse? Entonces, definitivamente siempre va a haber, o vamos a ponernos muros, vamos a ponernos barreras entre nosotros mismos, porque hay intereses detrás, ¿no? Y eso, eso es una piedra en el zapato que el ciudadano de a pie lo siente más que los que supuestamente están llamados a darle esa estabilidad social, esa estabilidad económica y esa seguridad al ciudadano de a pie. Nosotros hoy día, y digo nosotros porque de verdad vivimos en una inseguridad y con un temor que no solo pues obedece al tema ordinario de la delincuencia, sino que también obedece al descuido, a la manipulación de todos aquellos, tanto en el legislativo como en el ejecutivo, a veces hasta se siente la indiferencia sobre eso, ¿no? Entonces, lo que tú comentas, o lo que estábamos comentando respecto de aquella intervención de la juventud, hoy tenemos al colectivo Grupo Z que ha levantado la masa juvenil, ¿no? A nivel nacional para tratar de alzar la voz y tratar de que de alguna forma se escuche al ciudadano, ¿no? Se escuche la necesidad que tenemos, tanto pues de inseguridad, tanto el tema de la corrupción, sobre todo, que se ha venido dando a nivel político. Sin embargo, y eso es lo que quería también concluir cuando te comentaba el tema de la inserción de jóvenes y la inserción verdadera, porque siempre va a haber puertas abiertas para todos en cualquier agrupación política o centro política,
Pero los jóvenes, como nos hemos dado cuenta varias veces, en varias ocasiones, cuando se ha tenido que dar una decisión política a nivel nacional o en el Ejecutivo, como anteriormente con el tema de Merino, ¿no? Los jóvenes, pues sí, tenemos esa fuerza de voz, tenemos esa fuerza de adrenalina, de salir, de reclamar, pero se logran cosas, como se ha logrado esta vez, como se logró la vez que se pudo terminar con los 5 días de como presidente, como Merino, ¿no? Pero denoto que hasta ahí queda, ¿no? O sea, no hay cambios radicales. Ya, o sea, simplemente reclamamos, quedó, nos hacen un par de cambios y listo, sigamos a ver qué pasa. Y ojo, José, cuando hablamos de juventud, cuando hablamos de educación política, cuando hablamos de que la formación política, ya sea en cualquier ámbito en el que el joven se sienta atraído no, sino se sienta cómodo con esa idea que él tenga, ¿no? Con ese nacimiento de principio político que él tenga, indistintamente de eso, lo notamos con esta inestabilidad política. ¿Por qué? Desde Ollanta a Jerí son 8 presidentes. Claro. 8 presidentes, amigo, que de verdad la prensa internacional se ha pronunciado mucho a través de esto y a veces un poco sarcástica con el tema de que, oye, tienes más presidentes en poco tiempo que políticas de Estado desarrolladas y sostenidos en el tiempo y que hayan beneficiado. Y esos presidentes, hasta antes de Dina Boluarte, han pasado a la cárcel. Todos han tenido que pisar, ¿no? Dina va a ir por la misma línea. Ya dijeron que tiene que hacer un módulo de una vez porque va a ser mixto y ahora Barbadillo. Entonces, mira, y a raíz de esta inestabilidad y estos cambios bruscos de política y estas el uso de nuestra legislación vigente constitucional para usar la vacancia, para usar las censuras, las mociones, que evidentemente la Carta Magna te da esas aristas para tú tratar de encontrarle cierta estabilidad momentánea, digo yo, ¿no? Al país. Deriva, mira, en un presidente actual de 38 años, joven, que no tiene experiencia en tema de gestión pública, para muchos, ¿no? Un total desconocido en el tema político, y como bien decías tú en el primer bloque, llega de casualidad. Entonces, y allí, a ese punto era que quería llegar con los jóvenes. Este señor, relativamente joven, pues no tiene, o sea, no tenemos, si nosotros empezamos a buscar, o ya como lo han hecho, podemos encontrarle de todo, menos una formación política no tiene. Entonces, desde ahí tenemos que partir, o sea, mira cómo puede llegar alguien a ocupar un puesto, como lo decía, a dirigir las riendas de un país que lejos de tener la juventud, las ganas, la voluntad tal vez política, no tenga aquella experiencia para de verdad poder tomar decisiones concretas, no tenga una formación en principios o en política para tomar una decisión y manejar y tener la muñeca para manejar los destinos de un país. Entonces eso denota que los grupos políticos no están siendo serios al momento de la formación juvenil o la formación de jóvenes políticos. Y se están llevando un tremendo presupuesto de nuestro dinero, dinero de todos los peruanos. Supuestamente porque la ley de partido político y la ley de financiamiento político va en ese sentido, de que ese dinero que se les da de todos los peruanos a todos estos partidos que tienen una curul en el Congreso va a servir para formación política, ¿no? ¿Y qué vemos? Vemos que se compran tierras, que se amueblan sus instituciones partidarias, pero no hacen la formación política.
Y vamos a verlos a nivel de regiones, en las diferentes ciudades no tienen las instituciones o los locales partidarios para hacer la formación. Entonces, ¿qué están haciendo con nuestro dinero? Nuestro dinero. O sea, aquí hay un problema de sistema normativo en donde se le da una norma para tener partidos políticos, ponen vallas altas para los que sí quieran hacer algunos cambios o reformas, no les permiten ingresar al fogueo político, pero los que están enquistados en el poder, estos partidos políticos, varios que tenemos ahora, gobernándonos en el Congreso, siguen sacando normas, siguen sacando leyes absurdas, declarativas nada más, y no hacen las reformas que necesitamos en el sistema político y en el sistema económico. Entonces, vamos a seguir de crisis en crisis mientras estos sinvergüenzas sigan haciendo de las suyas y para los suyos y no hagan las reformas. Entonces, si nosotros miramos de la década del 90, cuando entró como ministro de Economía el señor Carlos Bologna, él planteó unas reformas. No las hicieron todas, lamentablemente, pero cuando hicieron este paquetazo de normas, de decretos de urgencia, decretos supremos, se logró que la gente emergiera en lo económico, ¿no? Los pueblos jóvenes, los derechos humanos emergieran, hubiera una estabilidad ahí económica, ¿no? Ya salimos de la crisis en aquel entonces. Pero después de 2 años me parece que ya no se hicieron más reformas y vino el debacle ya político y bueno, una cierta estabilidad económica, no del todo bien. Entonces, ahí estamos fallando y ahí deberíamos apuntar nosotros, los jóvenes, los católicos, los cristianos, los sacerdotes. Y aquí yo sí me atrevería a hacer un llamado, con el permiso aquí, su amigo Yair, un llamado a todos los que dicen ser católicos, cristianos, y en especial a los sacerdotes, que desde el púlpito no aboguen por ideas socialistas, por favor, por Dios, ¿dónde estamos? Yo escucho a muchos católicos que defienden, por ejemplo, a Gorriti, al señor que trafica con armas, y eso está evidenciado en denuncias de periodistas, con pruebas. Entonces, ¿cómo es posible que católicos estén defendiendo a quienes nos hacen daño? Y sacerdotes, pues, que hay que decirle a la gente que hay una justicia política de Dios, que Dios ha creado al individuo, a la familia, al gobierno y a su iglesia, para que sean de manera independiente, pero responsables en actuar acorde a sus mandamientos. Y no puedes estar pensando de que el gobierno tiene que darnos la solución a todos los problemas, porque Dios nos ha creado con dones y talentos para actuar acorde a sus mandamientos. Entonces, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener el mismo resultado, dice, bueno, hay una frase de Albert Einstein. Entonces, sí está bien, abocarnos, lo que tú muy bien dices, Jair, al tema de formación de los jóvenes. Pero si vemos, lamentablemente no se está haciendo eso y los jóvenes como que se están desperdiciando su actitud, su fuerza, ¿no? Su energía en otras aristas, en otras actividades y no en acción política. Como yo empecé diciendo, Platón ya nos estaba diciendo, desentendernos de la política, como consecuencia vamos a tener, nos gobiernan los peores hombres. Entonces los jóvenes aquí tienen que involucrarse a la acción política, estudiar, ¿no? Socialismo, el comunismo, estudiar el capitalismo, estudiar esos referentes de la propiedad privada y no dejarnos engañar por estos politiqueros, mercantilistas y empresarios, ¿no? Empresas mineras que jalan también leyes a su favor y nos dejan a nosotros a expensas de estos malos gobernantes, sin importar el medio ambiente, sin importar la salud de los individuos. Entonces, los que por lo menos tenemos una convicción de fe, ver que
nuestras autoridades sirvan, en su autoridad, sirvan al ciudadano, sirvan como debe ser, y no que se aprovechen del cargo para sacar la mayor ventaja en el poder. Prueba de ello, muchos se desesperan, se endeudan, en préstamos, estafan, ya se ha visto casos, para tener dinero y postular. Y luego tienen ganada una municipalidad como alcalde, o el gobierno regional, o en el Congreso, o en algún despacho ministerial, y se creen con el máximo poder. Pero avasallan los derechos de los demás. Y ahora el sistema que tenemos, el conjunto de normas, no permite que los que en verdad quieren hacer el bien puedan llegar a hacer gobierno para eliminar estas leyes perversas que tenemos. Entonces, ¿cómo hacemos, Jair, desde tu punto de vista, para que jóvenes se involucren a la acción política, pero a estudiar la ciencia política para no dejarse arrastrar por estos politiqueros y malos empresarios que nos llevan por caminos inadecuados? Mira, José, el tema de los jóvenes es un tema bastante importante y necesitamos mucho de nosotros, los jóvenes, incursionar en el tema político. Nosotros convivimos con política a diario. Los jóvenes universitarios conviven en política a diario sin darse cuenta, porque en la universidad, ya sea nacional o privada, siempre va a tener que haber algo que no se lleve de forma regular, y ahí están los universitarios como jóvenes para reclamar sus derechos. Y eso ya es política. Pero si nosotros solamente tenemos a jóvenes que vamos a la universidad, está bien, no estudiamos y solamente nos adherimos a un tema, a las reglas o a las decisiones, porque las decisiones universitarias también son políticas, ¿no? A las decisiones de gestiones políticas en las universidades, pues desde ahí ya nos estamos sometiendo, ¿no? Entonces, que el joven no tenga temor. Yo sé que uno como joven resulta bastante temeroso, bastante hasta molestoso, ¿no? Decir, me voy a adherir a tal grupo político, no, o voy a leer tal esto porque quiero saber sobre política. No, hemos asustado a los jóvenes. El manejo político desde hace unos años lo que ha hecho es alejar al joven de lo que verdaderamente es la formación política. Lo que ha hecho simplemente es darle las herramientas y decirle, mira, aquí hay un trampolín para ti, pertenece acá, vamos a ganar acá y puede que te coloquemos acá. Entonces empezamos con un tema de favores, un montón de tergiversar las ideas o principios, porque el joven tiene principios, el joven tiene ideas frescas, pero esas ideas frescas se ven opacadas, se esconden, cuando ya entras a someterte, ¿no? Y eso pasa porque, bien lo que dices tú, José, o sea, nos falta lectura. Nadie dice que si me leo un libro de comunismo voy a ser comunista. No. Nadie dice que si leo un libro, o sea, tenemos que leer para saber cómo hablar, para saber cómo defendernos o cómo tener una postura definitiva, ¿no? Aquellos que han tenido incursión en la política, incluso en el destino de nuestro país, ya sea para bien o para mal, han tenido que leer y conocer bastante de política. Yo, al igual que tú, hago un llamado a los jóvenes a que participen siempre de grupos políticos, no simplemente por apoyar a un candidato, no simplemente por caerle bien a alguien, no simplemente por acompañar. Yo sé que siempre tenemos una cierta cuota de esperanza para tratar de surgir, pero esa esperanza, muchachos, tenemos que cimentarla en un desarrollo de principios políticos. Yo les hago un llamado a los jóvenes, y específicamente de la provincia, porque yo lo que más veo
y lo digo tal cual, yo lo que más veo en la realidad es apasionamiento por alguien, ¿no? Por un líder, entre comillas. Ya. Pero los jóvenes 10 estamos minutos? llamados más que a tener un apasionamiento sobre alguien, es apasionamiento sobre ideas concretas, apasionamiento sobre proyectos, sobre un proyecto sostenible, no por un proyecto solamente de 2 años o de 1 año, no sobre ideas o ideas vanas. Tenemos que también saber discernir cuando se nos plantea, nosotros tenemos que ser como jóvenes, tenemos que tener apertura para todos, ¿no? Nosotros participamos, José ha participado mucho en política, yo participo ahora en política, mucho más constante, tengo que instruirme, tengo que leer para también contraponerme a cualquier otra idea que no vaya acorde a lo que yo considero importante, pues no, sin embargo, también parte del aprendizaje en política o en gestión, ya sea a nivel local, regional o nacional, no tiene que ser cerrado. Si uno tiene unos principios o un aprendizaje en temas políticos, no tiene que ser un aprendizaje cerrado, tiene que ser de apertura, de consenso, porque vamos a encontrar otra postura distinta, pero tal vez viable. Entonces, ese consenso es el que no hemos logrado cimentar y así vamos a los entes estatales, a las instituciones públicas como el Congreso, vamos a defender sí una postura, porque definitivamente vamos a tener que defender una postura, pero nos cerramos a aquellas que en algún momento, como no son de nuestro interés político, bloqueamos, ¿no? Sí. Y lo que no hace el Congreso, ¿no? En este caso el legislativo, pues es consensuar. Y si hay un consenso, pues siempre hay un consenso para permitirle cosas al Ejecutivo o permitirse cosas entre ellos, aumentos de sueldo, permisos de viaje, blindaje ante cualquier denuncia ética. Entonces, para eso sí hay consenso, ¿no? Pero entonces, por eso yo lo que invoco yo es que seamos más participativos en política y no tengamos miedo de levantar la voz, porque eso también es otro tema. Nosotros como jóvenes levantamos la voz y estamos, al menos a nivel local, por ejemplo, si levantamos la voz, estamos a la crítica, al bloqueo, Pero una cosa es actuar políticamente. Sí. Y otra cosa es actuar violentamente. O sea, la violencia es la antítesis a la política. Así es. ¿Ya? Porque si vamos a ir a levantar nuestra voz, a tirar piedras, a romper la propiedad pública, privada, eso no es actuar políticamente. Puedes tomarlo como otra cosa, ya es un acto delincuencial, porque tu derecho no puede estar por encima del prójimo, pues, ¿no? Entonces, ir a bloquear una carretera, pues, tampoco es una acción política. Esa es una acción violenta, la protesta, siempre y cuando sea pacífica, está bien. Porque creer que con ir a bloquear carreteras, quemar llantas, afectar el tráfico, que las ambulancias no pasen por ahí, o que se pierdan los negocios por los comercios que se paran en las carreteras, o sea, eso no está bien. O sea, puedes doblegar al gobierno por un momento, pero lo demás, o sea, mientras a ti no te afecte o a ti te favorezca, no importa lo demás. Eso no está bien tampoco. Y como eso lo que dices tú, por ejemplo, los gremios de profesores, de salud, de agricultores, solo hacen sus convocatorias de construcción civil, hacen sus convocatorias para buscar sus beneficios. No importa lo demás. Ese es el mensaje que están dando. Sí, mira, Pero para terminar la idea, y de repente la tomas ahí, lo que nosotros, desde esta posición política de libertad con responsabilidad, buscamos es que se hagan reformas radicales profundas, para que no se beneficie solamente determinados grupos, sino que se beneficie todos. Claro, José, yo también tengo una idea respecto de que se materialice el tema de reformas políticas en nuestro país. Sin embargo, mientras tengamos ahí el tema político renuente
a la voz del pueblo, pues vamos a siempre estar, siempre vamos a estar cayendo en estos temas de vacancia, en estos temas La crisis. de crisis. Y mira, yo tengo también que manifestar el hecho de que si bien es cierto, a nadie, al país no le hace bien el tema de las protestas, que por más pacíficas que sean, en algún momento se tornan algo violentas. Hemos tenido las protestas, por ejemplo, en Cusco, que ha demandado pues una disminución económica a nivel de turismo en el país, pero este paro de transportes que no obedece solamente al tema ahora ya como era antes, al tema de cobro, al tema de cobro por algún derecho que tengan que pagar ellos como transportistas, sino que esto ya obedece, amigo, a un tema bastante grave. Nos están tocando la familia, nos están tocando vidas, están muriendo personas a diario, ¿no? Entonces, no es simplemente algo que podamos decir, no, voy a salir a reclamar por algún tipo de reforma. Lo que pasa es que no podemos, pienso yo, ¿no? Creo a criterio propio, no podemos solicitar o reclamar reformas a un Estado, a un grupo político, a un Congreso que ni siquiera tiene la voluntad de generar alguna política de Estado en beneficio. O sea, ¿qué hemos hecho? Y esto de los transportistas, esto de las extorsiones no es de hace 2 días, 3 días, amigo, esto es hace mucho tiempo. O sea, nos han venido matando, nos están matando en las calles desde hace mucho tiempo. Que esto se haya convertido ya en un tema constante, diario, hace que la gente se despierte. O sea, no es que se despierte, hace que la gente ya demuestre y exteriorice su hartazgo. Entonces yo pienso pues no que de alguna u otra manera las marchas, si bien es cierto, traen ciertas complicaciones, pero obedece también al tema de hartazgo de la población, sí, que también tiene derecho a mostrarse. Claro. Mira, ahorita vamos a enlazarnos telefónicamente con